El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Te invitamos al convite. Nosotros te abrimos los micrófonos. Tú pon la música, la historia y tu voz. Ponte en sintonía en la Pedagógica Radio y las emisoras comunitarias aliadas. El convite, una sola voz por la educación de los territorios rurales. Dirige y conduce Adriana Mendoza. Adelante, bienvenidos al convite. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del Convite, programa de la Pedagógica Radio dedicado a los territorios rurales. Hemos estado paseanderos este año, eso ha estado chévere porque nos fuimos desde el Huila hasta Puente Nacional en Santander y hoy estamos desde el hermoso departamento selvático del Caquetá. El Caquetá ya ha estado varias veces en estos micrófonos, pero hoy estamos desde un municipio que no habíamos estado, que es Belén de los Andaquíes. El programa de hoy se llama Somos Andaquíes, Hombres de la Montaña Caquetá. Bienvenidos. Estás escuchando El Convite, sintonizados con los territorios rurales. Bueno, pues Belén de los Andaquíes, Caquetá, es un municipio en el que la educación se vincula con la ancestralidad, lo que le da nombre al municipio, los Andaquíes. Los Andaquíes o Andaquí, los pueden encontrar también de esa manera, fueron un grupo indígena que a mí me empieza a llamar mucho la atención porque lo que pude encontrar de los Andaquíes es que este grupo era un grupo de guerreros, era pues digamos de esas comunidades indígenas con descendencia guerrera y que fueron muy conocidos también por haberle hecho mucha resistencia al proceso de colonización. Los andaquíes habitaron la cuenca del río Caquetá, el sur del Huila, el valle del Suaza y la bota caucana en Colombia, o sea, estuvieron en buena parte del sur de nuestro país. Y bueno, hoy tenemos de invitado al Colegio Agrotécnico Belén de los Andaquíes, que hace parte de varios proyectos que trabajan por la memoria, por la historia, por la identidad de el Caquetá. Bien, hoy tenemos como invitado a Jairo Hernán Ayala Chico. Él es el rector del Colegio Agrotécnico Belén de los Andaquíes. Jairo es un estudioso, es un licenciado en lengua castellana y literatura de la Universidad de la Amazonía, es magíster en gestión de la tecnología educativa de la Universidad de Santander, doctor en ciencias de la educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de la República Bolivariana de Venezuela. Y bueno, Jairo ha sido educador. En la actualidad, pues también es candidato a doctor, un segundo doctorado, en el Instituto IPECAL de Pensamiento y Cultura de América Latina. Hace parte de la red de maestros y maestras gestores de la memoria en el Caquetá. Lleva 14 años como directivo docente, bueno, como rector, como rector lleva 10 años y 14 como profe, bueno, se ha movido en muchas cosas en términos educativos en el departamento del Caquetá, ya nos contará un poquito más de eso. Pero antes de darle la palabra a Jairo, quiero por supuesto darle el saludo a nuestras emisoras aliadas, Leones Estéreo en Nocaima, La Calera Estéreo en el municipio de La Calera y la emisora campesina de Inzacauca, que bueno, le mandamos un saludo también a la gente del Huila, por allá en la surcolombiana nos alcanzan a escuchar desde la emisora campesina del Cauca. Entonces, bueno, sin más preámbulos, Jairo, bienvenido a la Pedagógica Radio, el programa El Convite. Bueno, un saludo muy especial para ti, Adriana, para toda la comunidad universitaria, toda esa comunidad educativa también de la Universidad Pedagógica.
Es un gusto poder estar en este día en sus micrófonos y poder hablarles un poco de mi territorio, de mi institución educativa. Como ya lo decías, lidero el Colegio Agrotécnico Mixto del municipio de Belén de los Andaquíes, Caquetá. Soy el rector de esta institución educativa, pero para ponerlos en contexto es importante ubicarnos geográficamente con el municipio de Belén de los Andaquíes. Belén de los Andaquíes está al suroccidente del departamento del Caquetá. Es un municipio denominado verde y protector del agua, dada la riqueza hídrica que tiene, y pues está ubicado en las estribaciones de la cordillera oriental, en una zona de transición entre lo que es la parte montañosa y la llanura selvática de la Amazonía. Este municipio cuenta con alrededor de unas 20.000 personas. Es un municipio especialmente agrícola, ganadero, una zona de tránsito entre la capital del Caquetá y la parte sur que colinda con el departamento del Putumayo y el Cauca. Somos un lugar bastante biodiverso, una región, como lo dije, muy rica en agua y que tiene una historia muy importante, dada la situación de los andaquíes, que fueron los habitantes, una tribu indígena ya extinta, pero que en épocas de colonia, cuando éramos colonia española, dados los datos históricos, esta tribu fue muy resistente frente al tema de la colonización. Esa parte del sur del Huila, lo que se conoce hoy como Timaná, Acevedo y toda esa región del Valle de los Laollos, colindaba con el territorio, con la nación andaquí, y fue el refugio perfecto para que el tribuno del pueblo, José Acevedo y Gómez, después del grito de independencia en Bogotá, ese 20 de julio de 1810, y posteriormente con la persecución que le hace el ejército de Morillo, termina José Acevedo y Gómez huyendo hacia el sur de Colombia y escondiéndose en el territorio andaquí. Dice la historia que en estas montañas que colindan entre el Huila y Caquetá, entre Belén de los Andaquíes y Acevedo Huila, por allí falleció José Acevedo y Gómez y su tumba quedó en la montaña del territorio andaquí. Fue una forma de poder esconderse del poder perseguidor español y poder salvaguardar su vida. Entonces, de verdad que es un gustazo estar hoy aquí con ustedes y pues para comentarles un poco más acerca del trabajo que hacemos pedagógico en el territorio. Don Jairo, para nosotros un gusto tenerlos. El departamento del Caquetá siempre es un escenario lleno de misterios, de historias, de mitos, también de algunos estereotipos, ¿cierto? Que hacen pues que se tenga una imagen del Caquetá en la que pues la gente piensa solamente de pronto en escenas de violencia, en otras cosas, pero el Caquetá está lleno de una cantidad de cosas importantísimas que hacen parte de nuestra historia, y ya tú nos has mostrado una primera parte, digamos, de esos elementos que hacen del Caquetá pues un escenario rico no solamente en historia, sino también en biodiversidad y bueno, una cantidad de elementos que ya nos irás contando, ampliando un poco más en este diálogo. Belén de los Andaquíes, entonces, hace alusión a este grupo indígena pionero de alguna manera de nuestros grupos indígenas, que ya no hay andaquíes, o sí hay todavía. Hay una situación muy curiosa en el municipio, y en lengua andaquí el apellido Anturí es una derivación o una forma diferente de denominación, pero que corresponde al mismo significado. El Anturí, algunos le dicen curiosamente Belén de los Anturíes. El apellido Anturí está directamente relacionado con andaquí, y hay bastantes personas con ese apellido en el municipio, entonces uno asumiría que de alguna forma son los descendientes de esos andaquíes que vivieron en la región. Obviamente ya no conformados como un resguardo indígena ni como una comunidad indígena, sino que, digamos, de alguna forma colonizados en sus formas y pensamientos. Además, hay que decir otro elemento importante del nombre del municipio. Belén
porque según se comenta, el municipio fue fundado en 1917, 17 de febrero, estamos próximos a cumplir 109 años. El municipio fue fundado por un sacerdote italiano y el padre, bueno, se me escapa ahorita el nombre. El caso es que se denominó Belén porque la mayoría de la población provenía del sur del Huila y era una población muy creyente, muy religiosa, muy conservadora en sus costumbres. Y por eso asumieron el nombre de Belén en alusión a esta ciudad bíblica que guarda bastante interés en temas religiosos. Y Andaquíes por la población que vivió en ese territorio. Hacia la década de los 90, yo recuerdo muy bien que hubo un concurso a nivel nacional patrocinado por RCN Radio, creo que el maestro Juan Gozaín estuvo por allí, y un periodista que también no recuerdo el nombre en este momento, pero me lo encontré un día cualquiera en la plaza de Valledupar, hace más o menos unos 5 o 6 años me lo encontré, estaba de excursión por allá, y el maestro periodista, cuando me encuentre, le digo que soy de Belén de los Andaquíes, se sentó conmigo y me compartió un café y me contó parte de la historia porque él hacía parte del grupo de trabajo del maestro Juan Gozaín, con el que hicieron un concurso nacional donde estaban escogiendo el municipio con el nombre más bonito de Colombia y ganó Belén de los Andaquíes en un concurso hecho por RCN Radio por allá en la década de los 90. De eso la comunidad de Belén todavía se acuerda y lo resaltan todo el tiempo, es como parte de un eslogan que se volvió en el municipio, donde se identifican así: Belén de los Andaquíes es el municipio con el nombre más bonito del país, así lo dicen en el pueblo. Entonces esa parte también creo que es importante dentro del arraigo cultural y la idiosincrasia del belemita, una persona muy amable, muy colaboradora, muy trabajadora y sobre todo muy pacífica, rompiendo todos esos estereotipos que se tiene del caqueteño. Muy bien, sí, sin duda alguna nosotros hemos estado muchas veces en el Caquetá y el calorcito, además del calor de la selva, el calor de la gente ha sido maravilloso. La apertura y la diversidad también que hay justamente por ese poblamiento que pues hace parte de esa segunda colonización, esa colonización interna de nuestro país y que pues en el Caquetá principalmente pobladores del Huila y el Tolima, ¿no? Son como los ancestros de ustedes. Estás escuchando El Convite. Bueno, Jairo, con toda esa inspiración que traen los andaquíes y bueno, como toda esa importancia de la ancestralidad, porque finalmente es buscar la raíz, el origen un poco de lo que somos, ¿no? Cuéntanos un poco sobre ese proyecto Somos Andaquíes, Hombres de la Montaña. ¿Qué es eso? Bueno, como te decía al inicio del programa, pues soy el rector del establecimiento educativo agrotécnico mixto. Después de la pandemia asumo la institución educativa y pues notamos algunas situaciones que implicaban algo de mejoramiento y que se podía trabajar desde las aulas de clase, y con el colectivo docente decidimos formular un proyecto que enriqueciera nuestro PI, al cual denominamos pues Somos Andaquíes, Hombres de la Montaña, como una forma de generar cultura de arraigo, de pertenencia, de querer lo propio, de querer el territorio y sobre todo de empoderar a los niños y jóvenes en amor por la tierra, por la agricultura y pues por la especialidad. Nosotros somos un colegio agropecuario, usamos de una pequeña granja donde hacemos prácticas y entonces decidimos encaminar todo en función de estos propósitos. Este proyecto tiene una intención de formar seres humanos con enfoque ético, crítico, fortalecer la convivencia, la memoria histórica, el pensamiento científico y una comprensión de la realidad, especialmente que se pueda expresar a través de las artes, la cultura y el deporte. Entonces, a partir de este planteamiento, decidimos crear 6 líneas de trabajo, 6 líneas que todas apuntaran al mismo propósito. Y la primera línea la denominamos creativamente. La intención es incorporar un pensamiento científico a las prácticas de aula,
donde pudiéramos también innovar en prácticas agropecuarias. Entonces decidimos involucrar TICs, fortalecimiento de los proyectos pedagógicos productivos, ajustamos los planes de área de biología, incorporando una prequímica, una prefísica, cosa que los niños no tuvieran que esperar hasta el grado 10º y 11 para poder abordar estas competencias tan importantes. También hicimos una línea llamada Comunicativo, desarrollamos mejor una línea llamada Comunicatit, que es el tema de la promoción de la cultura de la lectura y la comunicación, haciendo uso de la radio escolar, implementando un plan lector, fortaleciendo los canales de comunicación al interior de la institución, fortaleciendo el tema del periódico escolar, sacamos algunos números del periódico escolar, y de esta forma le estamos dando bastante preponderancia al tema de la lectura comprensiva. Luego una tercera línea que creo que es la que más me gusta a mí, es el tema de convivencia y memoria histórica. Esa línea la denominamos Huellas Andaquíes. Huellas Andaquíes pretende promover el sentido de pertenencia de la entidad local y regional a través de la memoria y la convivencia pacífica. Entonces aquí creamos un programa de gestores de convivencia, niños que pudieran ayudar a resolver conflictos mediante el diálogo, la concertación. Hicimos algo muy importante que el Ministerio de Educación nos envió apenas hace un par de años, pero ya nosotros lo veníamos desarrollando, y es incorporar el enfoque de memoria en el plan de estudios de ciencias sociales, pero una memoria un poco más disruptiva desde la víctima y el victimario y de los hechos victimizantes, sino que una memoria que trascienda un poco más allá y que muestre también lo que fue la génesis del pueblo belemita, ¿sí? Lo ocurrido durante el conflicto armado, pues también es importante reconocerlo y poner de plano esa discusión, evitando, o mejor, propiciando garantías de no repetición. Sin embargo, consideramos que la memoria no se puede quedar solamente allí. También con esta línea estamos en un proceso de articulación con la Universidad Surcolombiana, y a propósito un saludo especial a los maestros del programa de Ciencias Sociales de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana, especialmente al maestro Julián Almonacid, quien ha estado por aquí con algunos colegas y unos chicos de la Facultad de Educación haciendo unas prácticas. Hemos estado también haciendo entrevistas con propósitos de cortometrajes, buscando las personas más viejas del pueblo, aquellos abuelos que tienen tanto acervo cultural y tantas cosas para contar. Estamos tratando de hacer una reconstrucción. Hemos estado en Puerto Torres, en algunos lugares apartados de Belén que vivieron bastante la vida álgida del conflicto armado. Esa tercera línea, bueno, memoria histórica. Una cuarta línea que también me gusta mucho y tiene que ver con la seguridad alimentaria, la hemos llamado Ecoagro. Ya decía hace un rato que tenemos una granja, la granja San Francisco de Asís, es del colegio, y allí estamos haciendo prácticas agropecuarias sostenibles que sean amigables con el medio ambiente, todo el tiempo pensando en la conservación y en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria de nuestra comunidad educativa. Allí los niños trabajan proyectos productivos pedagógicos desde los más pequeñitos, de preescolar a quinto. Luego los chicos de la media, de la secundaria y la media también tienen sus proyectos. Trabajamos la agroindustria, hay una pequeña producción de yogur, de arequipe, con base en los lácteos de las mismas vacas que tenemos en la granja. Se hace un trabajo muy interesante y todo el tiempo pensando en prácticas responsables con el medio ambiente. Tenemos una quinta línea, que es el rescate de la expresión artística y cultural y deportiva. Esta línea la hemos denominado Expresarte. Cuando regresamos de la pandemia tuvimos una dificultad muy grande, y es que muchos estudiantes nos estaban desertando por situaciones económicas, por dificultades familiares, y decidimos activar alguna estrategia fuerte que nos permitiera atraer estudiantes o poder sostener la matrícula de nuestro grupo estudiantil, y decidimos aplicar un espacio denominado Lúdicas. Cada 15 días
abrir un espacio donde los niños pudieran hacer alguna actividad que fuera del agrado de ellos, juegos tradicionales, danzas, teatro, música. Arrancamos con la música con karaoke, ya hoy tenemos una pequeña banda musical, cosas que a los chicos les llaman la atención y los denominamos así, lúdicas. Hoy en día el gobierno nacional, el Ministerio Nacional de Educación nos han dado la directriz de institucionalizar unos centros de interés, que en últimas viene siendo lo mismo que ya nosotros veníamos haciendo. Y los hemos fortalecido gracias al apoyo del gobierno nacional, que ha fortalecido el tema económico para hacer que esos centros de interés puedan trabajar como debe ser. Gracias a esto, pues somos muy fuertes en el tema cultural. Hemos recibido también apoyo del Ministerio de Cultura por parte de programas de concertación en música. Igualmente tenemos equipos deportivos de microfútbol, de baloncesto, de voleibol. En baloncesto somos el mejor equipo del departamento del Caquetá, debo decirlo sin lugar a equivocarme. Hemos sido campeones ya por poco más de 10 años siendo campeones y siempre vamos a los Juegos Nacionales a representar el departamento. Entonces son frutos que va dando el trabajo articulado con los docentes y también con algunos agentes externos que llegan a apoyarnos. Y la sexta y última línea la denominamos bienestar escolar, protegiéndonos. Esta línea busca que los niños den buen uso del tiempo libre y podamos alejarlos de los peligros de la calle, los peligros que la sociedad representa. Sabemos que el departamento del Caquetá es un departamento con un orden público un poco complejo, que en algún momento puede ponerse muy difícil y es mejor tener los niños alejados de cualquier situación que les pueda generar riesgos de reclutamiento o algún tipo de riesgo que pueda atentar contra su integridad física o emocional. Entonces, este proyecto Protegiéndonos busca es eso, que los niños estén dentro de las aulas de clase, que puedan también hacer parte de unos equipos de gestión del riesgo escolar, donde tenemos algunas brigadas para cuidarnos, brigadas de contra incendios, brigadas de primeros auxilios, brigadas de uso del tiempo libre, y de esta forma procuramos como generar espacios de bienestar para nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Este proyecto Somos Andaquíes realmente es un proyecto a mediano y largo plazo que digamos que está en una etapa apenas como de maduración, pero que ya empieza a darnos muy buenos resultados y un reconocimiento institucional a nivel departamental. Claro, Jairo, además qué cantidad de trabajo que hacen ustedes, o sea, son demasiadas líneas de trabajo. Yo, en nombre de las mujeres, lo único que diría es que no deberían ser solo hombres de la montaña, no sé si hombres o mujeres o bueno, poderle poner una perspectiva de género sería lo único. Pero Jairo, yo quiero hacerte otra pregunta y es, ¿en qué momento un maestro, un profesor, ¿cierto?, encuentra que la memoria y los saberes agrícolas son importantes en la formación de los niños y niñas? Debe haber algo que pasó contigo, ¿cierto? Algún hecho de tu propia experiencia como sujeto que te hizo pensar, oiga, yo tengo que involucrar la memoria y tengo que involucrar estos saberes en el ejercicio que hacemos en los niños. ¿Identificas qué fue eso que te hizo pensar en que eso hiciera parte de tu currículo? Bueno, propiamente yo no soy campesino, digamos, porque no fui formado en el campo, porque no viví en el campo. Todo el tiempo viví en la ciudad de Florencia. La verdad es que Florencia es una ciudad muy pequeña, ¿no? Pero sí tengo raíces muy fuertes campesinas. Mis padres fueron campesinos, mi mamá una campesina del sur del Tolima, mi papá un campesino de por allá de los lados de Girardot. Y esos saberes, pues a pesar de que no viví en el campo, de alguna manera sí hubo un compartir, ¿no? Cuando se iba de vacaciones al Tolima, por allá, a ayudarle a los abuelos a cosechar el sorgo, a recoger algodón, a cosechar maíz. Y la verdad siempre desde muy joven creí y he creído y creo firmemente en que el campo realmente es la riqueza de un pueblo, de una sociedad. Si no hay productos agrícolas, no hay sociedad. Es lo mínimo que se necesita para que
una comunidad pueda tener un sustento y pueda tener una prolongación en el tiempo. Entonces, yo soy un convencidísimo de eso. Y por otro lado, el tema de la memoria me parece fundamental porque la memoria activa políticamente a un sujeto. Y, y creo que la memoria es lo primero para el desarrollo del pensamiento crítico. Si yo voy a analizar un antes, un durante y un después en perspectiva de futuro, digámoslo así, tengo que saber de dónde vengo, qué estoy haciendo y para dónde voy. Y eso me implica memoria, eso me implica voltear los ojos hacia atrás y empezar a mirar de dónde vengo, qué hay, qué subyace a nuestra historia local. Y eso me genera también un amor por lo propio, un arraigo. Entonces, en las diferentes tertulias con el equipo docente, nos dimos cuenta de eso. Si queremos realmente que los chicos aprendan a querer su pueblo, que no tiren la basura en la calle, que cuando van al río a bañarse no dejen basura allá, si queremos que los niños cuiden las calles, pues hombre, qué mejor que hacer que conozcamos la historia y de dónde venimos y para dónde vamos. Entonces, eso nos activó muchísimo. Y cuando articulamos en nuestro proyecto memoria y amor por el agro, creo que eso es un elemento bastante poderoso para hacer que los niños realmente reconozcan el valor del trabajo. Creo que los padres de familia nos han aplaudido mucho esto en diferentes escenarios, porque los papás sienten que los niños, al estar en una granja, arando la tierra, sembrando una huerta, sembrando, bueno, ciertas hortalizas, ciertas hierbas medicinales, ellos sienten bastante alegría por saber que sus hijos están entendiendo la importancia del valor de trabajo. A pesar de que es un trabajo muy humilde, muy modesto, el trabajo del campesino debe ser el trabajo más valorado en la sociedad. Y por eso hemos trabajado esto y creo que hemos dado como en un acierto muy importante en aras de formar a los niños, valorando lo que realmente es el territorio del Caquetá. Muy chévere, Jairo, digamos que esa narrativa como profesor, porque muchas veces sucede mucho con muchos maestros y es que tal vez la práctica se queda muy anclada a unas lógicas de un deber ser del conocimiento académico sin vínculo alguno con el contexto, aunque de eso se habla un montón. Todo el mundo habla de la relación del contexto con el aprendizaje, pero que haya ejemplos tan claros como esos, creo que es una manera para que los profes puedan ver cómo eso es posible. Ya él nos ha venido diciendo un poco cuál ha sido el impacto en los padres de familia, pero Jairo, ¿qué pasa con los chicos? ¿Qué sientes tú en una experiencia además tan amplia, ¿cierto? 14 años formando niños y niñas. ¿Qué cambia en los chicos cuando los chicos se acercan a la memoria de sus abuelos, cuando entrevistan al abuelo, cuando traen al abuelo a la escuela para que enseñe cosas que hace parte de su acervo cultural y de su conocimiento más bien empírico? ¿Qué pasa con los niños y niñas? ¿Qué cambios has visto tú en estas generaciones? A mí me parece que eso tiene un poder mágico, Adriana. Me parece que tiene un poder mágico porque hoy en día la invasión de la tecnología, los smartphones, las tabletas, todo ese tipo de cosas ha llegado a irrumpir muy fuerte en el sistema educativo y pareciera que es la única forma de poder atrapar la atención de los niños y jóvenes. Y pues no creo en esta, digamos, como una verdad absoluta que se quiere imponer. Yo creo que hay otros métodos y uno de esos métodos es precisamente la activación de la memoria. Cuando se empieza a hacer un trabajo de sistematización de experiencias, de narrativas, que los abuelos, los papás, los tatarabuelos, los bisabuelos, todavía hay algunos muy, muy viejitos que están por ahí en Belén, y que los niños tienen la posibilidad de sentarse a hablar con ellos, de grabarlos, de grabar sus audios, sus videos, de escribir esas narrativas. Eso hace que se despierte un interés muy especial en los jóvenes. Y cuando se hacen los compartires en las aulas, los muchachos empiezan a contar todo lo que sus abuelos me decían. Mi abuelo decía aquello, mi abuelo decía esto. Y empiezan a veces a contrastar historias frente a sucesos que han tenido en común estos viejos. Y no, pero es que la versión de mi abuelo decía esto y la versión de mi abuela decía aquello, ¿no?
y eso también los atrapa. Es una forma diferente, alternativa de atraparlos, pero lo más bonito es que ayuda a desarrollar arraigo y a querer su propio pueblo, vean de dónde nacimos nosotros o en qué parte rural del municipio nacimos, dónde era nuestra finquita o dónde está nuestra finquita. Entonces esto tiene un poder muy mágico, y así como tiene el poder mágico estas narrativas de memoria, también lo tiene el trabajo agropecuario en la granja. Es increíble cómo a veces uno mira a esos niños que son indisciplinados en temas de convivencia, que nos han llegado de otros colegios, de otros municipios, y llegan a nuestro colegio, y cómo el trabajo de granja en grado 10 y 11, cuando los muchachos se les entrega un proyecto, se les entrega un pequeño capital semilla, y en asocio con su maestro de la especialidad empiezan a trabajar su proyecto. Es increíble cómo los muchachos se transforman, empiezan a ver la vida con más tranquilidad, pero con más seriedad también, con más responsabilidad. Si le entregamos al chico 3, 4 cerdos, por ejemplo, para criarlos, esa responsabilidad con la que ellos asumen la crianza de esos cerdos, el cuidado, están pendientes de la salud de los animales, pendientes de la biomasa, pendientes de la alimentación. Una cosa impresionante cómo los muchachos, ese trabajo agropecuario termina transformándolos y termina de alguna forma como madurándoles su saber, pero también madurándoles su ser, ¿no? Su responsabilidad, sus buenas actitudes, y los chicos terminan cambiando muchísimo, y los padres de familia maravillados, porque muchas veces niños que son muy difíciles, casi que el propio trabajo agropecuario termina direccionándoles su forma de ser, ¿no? Y eso también es muy bonito, porque siente uno que se está haciendo un trabajo de formación bien interesante y aplicado a la práctica, ¿no? Muy contextual. Súper bonito. Creo que es una de las ventajas, ¿cierto?, de tener esa habilidad para conectar esos saberes locales, eso que circula en el territorio, con la realidad de los niños, pero además creo que le aporta una cosa muy importante, y es a que los niños reconozcan también las riquezas de su territorio y las riquezas que circulan en sus familias, en sus casas, porque muchas veces también la mirada hacia el territorio rural, y acá lo hemos hablado muchas veces, pues es una mirada peyorativa, una mirada siempre como de que pues el escenario de lo rural es un escenario propenso a ser superable, a ser mejorable, y por supuesto todos los escenarios son propensos a transformaciones que los lleven a mejoría, pero pues sí hay una mirada más peyorativa a lo que es la cultura rural, la cultura del campo. Entonces esto también es como una suerte de reivindicación, una Claro. suerte de ejercicio de reconocimiento que creo que viene a ser muy valioso. Jairo, se nos acaba el tiempo porque el tiempo en la radio es súper chiquito, pero no queremos que te vayas sin que le envíes un mensaje a los maestros en formación, por supuesto, y en general a los maestros de Colombia. ¿Cuál podría ser ese mensaje para que la memoria y los saberes propios hagan parte de la escuela, hagan parte del currículo? Bueno, pues a los maestros en formación, en primer lugar felicitarlos, porque han escogido la mejor carrera de todas, la de ser formador de formadores, esa carrera de formar las nuevas generaciones. Yo a veces lo llamo como la ingeniería social, porque el profesor tiene el potencial de transformar la realidad a partir de todos los niños que tiene bajo su tutela en un aula de clase. Entonces, para ellos, para estos muchachos universitarios, mis felicitaciones. Para todos los maestros del país, especialmente los del sector rural, también mi admiración y respeto, porque cuando se trabaja en el campo realmente se siente ese valor pedagógico, ese valor social, ese valor de transformación que tiene un educador, esa posibilidad de incidir sobre la vida de las comunidades, sobre la vida de los niños, propiciarles mejores condiciones y brindar una perspectiva de reivindicación del campo y de lo agrícola y lo pecuario. Ya tú lo decías, se ve de alguna forma peyorativa el campo, pero realmente hay una necesidad también urgente y una deuda histórica que tenemos en la sociedad colombiana, y es darle la valía al campesino y al campo que realmente merece.
y creo que la educación, el sistema educativo puede aportar muchísimo ahí cuando se asume con responsabilidad proyectos productivos desde los cuales se puede enseñar cualquier tipo de ciencia, cualquier matemática, sistema, lenguaje, inglés. Se puede trabajar desde el trabajo agropecuario que se desarrolla en los establecimientos educativos rurales de Colombia. Entonces, para todos los maestros del país, un saludo muy especial, y pues ojalá que aquellos chicos también que hoy están formando en la Universidad Pedagógica Nacional salgan a los territorios más alejados de Colombia a construir patria, porque la patria se construye de esa manera, yendo a los territorios, brindando condiciones a las comunidades, pero especialmente rescatando lo más importante de nuestro país, que es el campo. Entonces, para todos, un abrazo y muchas bendiciones. Bueno, a Jairo, muchísimas gracias, al territorio de los andaquíes. Muchas gracias por además recordarnos esas luchas por lo propio, esas luchas que hoy recogen también desde la escuela por valorar lo que es propio y no dejarse colonizar. A nuestros oyentes, muchas gracias. No olviden seguirnos en nuestra página en Facebook, Programa Radial El Convite, y por supuesto en la página de la Pedagógica Radio para volver a escuchar este y otros convites. Nos vemos en un próximo convite. Soy Alfonso Torres Carrillo, profesor emérito de la Universidad Pedagógica Nacional. Quiero saludar al equipo de Pedagógica Radio por sus 10 años de existencia y de aporte a la construcción, digamos, de nuestra universidad. Si bien es cierto, en algunos otros momentos de su historia se ha hablado y hablado, incluso habían pasado por cargos directivos personas con formación en comunicación, pues no se había concretado, digamos, este proyecto tan bonito de una emisora de la universidad que ha, por una parte, ampliado nuestra idea de lo educativo y lo pedagógico a este escenario de los medios, de la radio, y también, digamos, la posibilidad de que equipos de profesores, colectivos de investigación de toda la universidad tengan acá un escenario donde comunicar, donde dialogar, donde conversar sobre sus creaciones. Entonces, que vengan muchas décadas más y felicitaciones de nuevo a todas y todos. La Pedagógica Radio, una década tejiendo voces, construyendo saberes.